Cuidado, cuidado. Tiro al blanco. ¿Qué acontece, amigos y amigas de Tiro al Blanco, amigo Aníbal? Que el grado de calentamiento progresivo ha aumentado la intensidad de los fenómenos naturales con una amenaza a la existencia misma del planeta, a la existencia misma de la humanidad. Por eso se habla de que estamos en un punto de vida o muerte en plazos relativamente cortos. Los huracanes, las enormes potencias de los huracanes, los maremotos, los tsunamis, las grandes sequías, los fuegos forestales. Los fuegos forestales. En altísimo grado, la destrucción de áreas importantes de biodiversidad, la aridez de zonas que fueron altamente productivas. Tú ves, las fotos en el planeta dan un cuadro tremendo, y sobre todo hacia el sur, ¿no? Mira, de la cantidad de terreno. Bueno, lo que están haciendo aquí con el lago, con la laguna de Cabral y de Rincón, en términos de... Es decir, el calentamiento potencia todo esto. Pero encima de eso está la acción destructiva del modo de intervenir la naturaleza. Se estima que pueden, a plazo corto, conformarse países inhabitables. Y ahí entra lo de los refugios. Incluso climáticos. De desaparición de islas. Sí. Hay islas en el Pacífico que desaparecerían sencillamente. Desaparecerían sencillamente. Aquí nuestras playas están amenazadas porque las barreras coralinas están muriendo por el calentamiento del mar. Todo eso es grave para nosotros. Y el aumento del nivel del mar se está comiendo playas. Se va a comer nuestras playas. Y lo que hacen es rellenarla, sacando arena del fondo del mar en sus lugares más lejanos, con grandes tuberías, pero eso es temporal. Sí, eso es temporal, porque eso no va a ayudar mucho. Pero eso además toca el tema de la salud. Escasez de agua dulce. Hay más de 250,000 muertes por año a partir de los niveles de calentamiento global. Afectaciones del corazón, infecciones, virus en crecimiento y además refugiados por millones. Mira, aunque hay una coalición de países cada vez más numeroso que se compromete a alcanzar las emisiones cero para 2050, alrededor de la mitad de los recortes de emisiones deben producirse antes del 2030 para garantizar el mantenimiento de un calentamiento mayor del 1.5%, como se ha logrado. Eso requiere reducir el uso drásticamente del gas, del carbón, lo que hablábamos. Para evitar las consecuencias climáticas catastróficas para antes de 2050, debemos reducir en más de 2/3 la extracción de las reservas actuales confirmadas de combustibles fósiles. Si estamos en la antesala de la gran catástrofe. El tope está en el 2050. Sí. En mitad de siglo.
se estima que la intensificación de la reducción del calentamiento global tiene que ser muy fuerte a partir del 30. Necesitamos 4 años, donde la ruta tiene que ser mucho más intensa. Y lo que ha pasado es que se ha debilitado Efectivamente, porque previamente. En la época de Kioto, de la conferencia de Kioto, había como un mayor consenso del peligro y la necesidad de salvar el planeta. Pero con los llamados negacionistas que ahora están en progreso, con Trump. Es uno de los componentes, además, ahora de la ideología neofascista. Exactamente. Esto se pone todavía en mucho más riesgo para alcanzar ese objetivo. Claro. Quieren intensificar la explotación de petróleo, de hidrocarburos, del gas natural, el uso del carbón. Es decir, en lugar de reducirlo, Sí. esos sectores que tienen mucho poder en países de Europa y ahora en los Estados Unidos, con Trump a la cabeza, están actuando como enemigos de la humanidad a partir de la lógica de que eso no existe. Sí, porque El calentamiento para ellos no existe. Algo confirmado por la ciencia. Sí, porque la ideología colonialista es así. Piensa que los pobres, los países subdesarrollados, no tienen derechos, son cosas. Son material sobrante. Sí, ellos son la élite que se deben salvar y ellos tienen los mecanismos para soportar, para sobrevivir. Bueno, ellos que no lo sabemos tampoco. ¿Cómo va a ser? Por eso aplicaron las políticas, con esa lógica aplicaron las políticas neoliberales desde finales del siglo pasado. Y la consecuencia es que, si bien ellos salvaron su crisis, aumentaron la tasa de ganancia, los niveles de acumulación de capital, los niveles de expansión, la apropiación de enormes recursos, aumentando las desigualdades sociales en grados extremos, metieron a la humanidad en una crisis de existencia. Hay una crisis civilizatoria. La civilización burguesa ha metido en crisis a la humanidad con riesgo de muerte. Muerte del planeta, muerte de los seres humanos a partir de la aplicación de esas políticas. Esa es la ruta crítica y ese es el punto de vida o muerte, que puede tener un punto de no retorno, si llega al 2050 con este cuadro. La política para salvar de protección del planeta y del ambiente ha perdido incluso grandes aliados, como fue el Papa Francisco. Sí. ¿Tú recuerdas la encíclica del Papa para... Un documento avanzadísimo. Sí, para salvar, que se oponía a la Iglesia católica, un grupo bastante amplio, en pie de lucha para salvar el ambiente. Pero eso no llegó a calar ni siquiera en la propia Iglesia católica, toda su extensión. El sector conservador bloqueó en gran medida. Sí. Aquí hay sacerdotes, monjas, feligreses, incluso algunos obispos sensibilizados con el tema. Pero está muy lejos la alta jerarquía católica de asumir, con el vigor que hay que asumir, la encíclica papal. Mira, con esa encíclica, la jerarquía católica debía estar al frente de la lucha en defensa del ambiente en nuestro país y en todos nuestros países donde ellos son un poder fáctico. Sin embargo, no ocurre. Y con una relación muy directa con la población a partir de todo su sistema parroquial. Exactamente. Y lo demuestran los sacerdotes que han abrazado esa idea, como son los sacerdotes de reflexión del Cámara, el padre Nino, el padre Columna. Lo han demostrado. Y hay un buen número, sobre todo en el Cibao y en San Juan de la Maguana, con el tema de la Colqués
Y aquí con el tema de Falcón, Loma Miranda y La presa de Cola. la presa de Cola, Golf and Western. Digo, Barrigol. Barrigol. Ciertamente es mucho lo que se puede hacer si se abrazan esas ideas, se le da calor y se crea una conciencia colectiva en las comunidades. Hay muchas luchas aquí importantes alrededor de eso que hay que cada vez articular en mayor dimensión. Hay que saludar el aporte inmenso que ha hecho la Comisión Ambiental de la UAS y la Academia de Ciencias de la República Dominicana. De izquierda y las agrupaciones democráticas, Claro. hacer más conciencia de Cada lo que vez estamos más. hablando, que la lucha en defensa del ambiente es la lucha en favor de la vida y contra el capitalismo. Claro. Porque esa es la lógica de producción capitalista lo que ha llevado a esta crisis. Lo que le llaman la racionalidad capitalista, Sí. que luce ser muy irracional, ¿no? Exacto, sí. Pero esa es su racionalidad, la ganancia, la expansión, y sin importarle absolutamente la naturaleza a los seres humanos. Le importa sobre todo acumular riqueza, y de ahí que este país sea un país tan desigual, de los más desiguales del continente. Y el continente latino-caribeño o subcontinente latino-caribeño es el más desigual del planeta. Ahí tenemos un desafío extraordinario. Entonces, ahí viene el asunto. El problema ambiental, yo no creo que sea superable mientras exista un predominio mundial del capitalismo. Porque el capitalismo, esa es su lógica de producción. Al ser una sociedad, transformar la sociedad en una sociedad de consumo donde el objetivo de la producción no es satisfacer necesidades humanas, como hablábamos ahorita, sino la ganancia. Sí. Hay que estimular el consumo, como sea, para obtener más ganancia. Y ahí viene desde lo que le llaman la obsolescencia programada incluso. Sí. O sea, hacer que los productos no duren más de X tiempo, que este tiempo se dañen para que haya que producirlo y que la gente lo vuelva a comprar. Y la cantidad de productos no biodegradable, Sí. que también están en un nivel crítico en la humanidad. La cantidad de cosas desechables. Claro. Que no Ahora bien, es lógico, no tenemos que esperar cambiar la correlación en términos hacia el socialismo por la vía anticapitalista para luchar contra eso. Hay que lograr reivindicaciones, hay que presionar, hay que impedir proyectos destructivos y en esa lucha crear la conciencia necesaria de que se trata de un tema sistémico. Pero vamos a pausar y volvemos. Cuidado, tiro al blanco.